Ya, bueno, mi nombre es Catalina Bosch Carcuro, como aparece ahí en la gráfica, y soy cubana, por eso que me sientes quizá un acento un poquito distinto. Vivo en Chile hace 29 años y desde hace aproximadamente unos 10 años estoy incorporada en el trabajo con comunidades migrantes en Chile, particularmente con las comunidades, inicialmente con las comunidades caribeñas, dominicana, cubana, que son a las que yo estoy más próxima por razones biográficas. Pero bueno, después fui incorporándome a organizaciones más amplias relacionadas con la migración y actualmente soy vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Es una plataforma de organizaciones y esa organización participa en varias articulaciones. Una de esas es Chile Migra, que es la articulación que convoca a organizaciones de migrantes en Chile y de chilenos y chilenas migrantes en el exterior. Y ahí fue que llegó la invitación, a través de ese espacio llegó la invitación. Y ahí en la plataforma no tengo ningún rol en particular, sino soy una participante más, solo que voy desde mi organización matriz, que es la coordinadora. En términos profesionales, soy psicóloga de profesión, magíster en psicología jurídica y forense, con diplomados en género, políticas públicas, intervención social y un postítulo en terapia familiar. Soy docente, relatora y también he sido terapeuta, perito forense, en áreas como, bueno, de las terapias en general y específicamente en temas de género, violencia de género, migración, interculturalidad, diversidad. Esos son los temas que he trabajado harto. Y bueno, el activismo ocupa parte importante de mi tiempo, sobre todo como desde el año 2020-2021, con mucha más fuerza porque, bueno, se dio el contexto de la campaña de la Convención Constitucional y ahora continuamos trabajando en la incidencia política, en la incidencia en el proceso constituyente y un montón de cosas que nos hacen que no podamos parar y que tengamos que dedicarle mucho tiempo a estos quehaceres. Eso así como un panorama biográfico. Bueno, en el caso nuestro, que trabajo o lo que hago yo en el caso de la población y comunidades migrantes, es muy obvio el papel de esos derechos porque justamente están vetados o vedados para gran parte de esta población. Entonces, y de una manera muy radical, en el caso sobre todo de los migrantes que están en condición de irregularidad. O sea, uno muchas veces habla como el derecho a migrar y los derechos humanos, que son como los más evidentes muchas veces, como es lo que sucedió en Iquique, por ejemplo, ¿no? Que uno ve ahí como ya la precariedad y el despojo de los derechos en su nivel más básico y dramático. Pero cuando uno lleva tiempo trabajando en esto, se da cuenta que no solo se trata como de una vida en la que se respete tu dignidad, se respete tu condición de ser humano, se respete tu derecho a una vida libre de violencia, sino que estamos hablando del derecho al trabajo, el derecho a existir para las políticas públicas, el derecho a a un techo, el derecho a poder comer todos los días, el derecho a qué sé yo, a poder estudiar, el derecho a poderte vacunar en una pandemia, a poder atenderte en el médico, como te digo, vetado para una parte importante de esa población. Y ahí te queda súper claro que nuestras demandas, y están incorporadas, nuestras demandas incorporan justamente estos derechos. Y en el caso de lo ambiental, bueno, también está súper vinculado a la migración y cada vez va a estar más relacionado. De hecho, es un motivo por el cual
está viendo y va a haber más flujos migratorios en el futuro, porque justamente, no sé, estas llamadas zonas de sacrificio van a ser espacios que van a ser incompatibles con la vida. Por tanto, también tienen una relación directa con la migración. Entonces no se trata solo, como te digo, de derechos incluso como el poder votar o el derecho a tener un RUT, sino a cosas como que podrían ser bastante más elementales y que hay gente que no las tiene cubiertas hoy. Deberían funcionar con distinciones, porque la vida de las mujeres tiene tremendas distinciones, desde la maternidad, en muchos casos. Voy a referirme bien a la población con la que trabajamos nosotras, ¿sí? Porque me parece relevante darle como mucha pertinencia al discurso. Eh, por ejemplo, se sabe que la violencia de género es uno de los factores que hacen que las mujeres hoy día estén migrando harto en América Latina. Hasta hace un tiempo atrás la migración era mucho más masculina que femenina. Hoy día la migración en el mundo y en América Latina también cada vez es más paritaria, pero las razones por las que migran las mujeres y las condiciones en las que migran las mujeres son distintas, ¿no? Hay más mujeres que se movilizan, que se mueven de un lugar a otro por la violencia de género. Y las conozco muchos casos. Eh, hay muchas mujeres que están migrando, que son mujeres jefas de hogar, y, y eso también tiene una particularidad. Hay más mujeres que son víctimas de trata de personas, de comercio sexual, de experiencias de violencia sexual en estos procesos de flujo o de movilidad migratoria, de movilidad humana. Eh, entonces, claro que uno si lo piensa así, como que la migración femenina tiene sus particularidades, evidentemente la lectura, las medidas, las políticas deberían también considerar esos factores. Y bueno, no es lo que sucede. Por ejemplo, también tenemos ahí una tensión porque evidentemente nosotros sabemos que la maternidad y la identidad femenina no necesariamente son inexorables, pero evidentemente la carga de la crianza hay que reconocer que ha sido evidentemente para las mujeres un rol trascendental, y muchas de las mujeres que llegan dejan a sus hijos en sus países de origen, muchas veces sin saber cuándo los van a poder volver a ver, cuándo van a poder viajar a verlos, cuándo los van a poder traer. Y son verdaderas tragedias que viven las mujeres migrantes. Además de que incluso las que se traen a los hijos también sufren otras tragedias porque no tienen dónde dejarlos, no tienen quien les ayude a cuidarlos, no tienen con quién compartir la crianza, y entonces no pueden salir a trabajar fuera de casa, y no hay ningún tipo de sostén para eso, menos en el contexto de la pandemia. Así que en general todos esos factores contribuyen a mayor empobrecimiento, por ejemplo, de las familias migrantes. Y es un dato que está, que no es que lo estemos inventando nosotros. Así que sí, por todos lados es muy urgente la necesidad de poder leer la migración desde la mirada de género y poder hacer políticas orientadas en ese sentido a lo que tiene que ver con violencia de género, lo que tiene que ver con trata y comercio sexual, lo que tiene que ver con el cuidado, con desarrollo, inserción en el mercado laboral, en fin, acceso a la salud, el tema de la salud sexual y reproductiva. Hay temas súper importantes de salud de las mujeres de las mujeres migrantes que no se están pudiendo cautelar porque no tienen acceso a la salud. Y si tienen acceso es cuando están en una situación de mucha gravedad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mucha precariedad.
Sí, no, en general, las mujeres que migran también son mujeres jóvenes, igual que pasa con los hombres en edad, como se llama, productivamente o laboralmente activa. Eh, entonces, es frecuente que en esa población o tengan hijos que hayan dejado en sus países o que vengan con hijos para acá o que tengan hijos acá. Entonces, es parte de la caracterización de la población migrante y de las tragedias que viven, de vivir como la maternidad muy dolorosamente, con muy poca contención, con muy poco cuidado, con un nivel de estrés muy elevado. Eh, y como te decía, esa experiencia más vinculada a todas las dificultades para la inserción laboral, para el desarrollo profesional, además, porque también tenemos un montón de obstáculos para que las mujeres profesionales, por ejemplo, puedan revalidar sus títulos eh, técnicos o profesionales. Eso también es una barrera súper importante y que en el fondo eso va generando como experiencias de mucha exclusión, por todo económica, de poder acceder a un montón de servicios. O sea, si va sumando como todos esos elementos, la historia es bien complicada, sobre todo en las migraciones más recientes, porque se ha ido haciendo más difícil la migración en Chile con el paso del tiempo. En vez de la inversa, cada vez más complejo. Y ahí, claro, por los roles de género también es más complejo para las mujeres, porque si vienen con, por ejemplo, una pareja con hijos, a la que le va a tocar con mayor razón quedarse en la casa es a ella. Y ella, sin tener ningún soporte familiar para poder contener esta tarea del cuidado, ¿no? Y de la casa. En las condiciones del trabajo, porque muchas veces tienen que acceder a trabajos, por ejemplo, sin contrato, es habitual, entonces con muy poquito o ningún beneficio, más bien depende ahí como del empleador o empleadora, con mucha cantidad de horas, sueldos por debajo del promedio nacional, por así decirlo. Es frecuente encontrar eso, como condiciones bien abusivas de trabajo, incluso a veces con derechamente maltrato, porque claro, son esas dinámicas como de trabajar en negro. También eso combinado con la precariedad de la vivienda. He sabido, por ejemplo, que hay como bolsones donde viven comunidades migrantes, ¿no? De sectores periféricos o en el centro, pero con mucho nivel de hacinamiento, donde es prácticamente imposible que cada persona, incluso cada familia, tenga como su metro cuadrado, con situaciones de riesgo, incluso como es los incendios que hemos visto y que vemos con regularidad, ¿cierto? También los temas de inseguridad, porque tienen que salir muy temprano, de noche oscuro, llegar de noche tarde, porque viven muy lejos de los lugares estos donde trabajan. Ahí entonces en el ámbito del trabajo, del movimiento por la ciudad también, de la vivienda y de la salud, como te comentaba, pues si la salud está solo como resguardada en casos de extrema, como de gravedad o de urgencia. Eh, pero en el resto de las cosas y niveles no hay posibilidades de acceder. Así que en general es una precariedad como integral. Es que la distribución de la población migrante en Chile es bien desigual en ese sentido, pues. Es como hay alta concentración en Santiago, en la región metropolitana, donde hay mayor cantidad, como el 60 y algo por ciento, y dentro de eso en algunas comunas en particular, como es Santiago, Estación Central, Independencia, y luego también hay en la región de Antofagasta, en la región de Tarapacá y en la región de Valparaíso. Y también pasa lo mismo, como que dentro de esas regiones a su vez están concentradas en algunos espacios, en algunas localidades en particular,
porque claro, ahí es donde están concentradas como esas poquitas redes de apoyo, donde pueden llegar como para encontrar un arriendo o encontrar un lugar donde montar una casita. Entonces se van produciendo esas especies de guetos, ¿no? De bolsones. Entonces no es igual en todas las regiones porque hay mucha disparidad en la concentración de la población migrante. Igual hay que decir algo para ser súper riguroso, y es que uno de los temas que tenemos con, estoy limpiando los lentes, o sea, uno de los temas que tenemos con la población migrante irregular es que no hay mucho registro, no hay mucho conocimiento de sus realidades. Entonces, hay algunas encuestas, algunas, bueno, el censo contribuyó porque el censo censa a toda la población, independiente de su condición migratoria, pero hay muchas cifras que igual está en negro y que yo te puedo estar contestando como desde lo que yo he visto, pero hay que tener mesura y cuidado en el uso de la información porque no te puedo decir, esta es la realidad, lo sabemos, estadísticamente representativo es el dato de no. Pero sí se sabe que la población, por ejemplo, venezolana o la población cubana en general tiene bastantes niveles de instrucción escolar, educacional. Hay mucho técnico, mucha técnica profesional también, versus otras realidades latinoamericanas, porque bueno, eso forma parte como de las consideraciones de lo que sucede en los distintos países de origen. Pero no hay mucha tampoco, no hay mucha riqueza, así como en la investigación para conocer más particularidades. Sí se sabe, o sea, también un dato importante es la cantidad de tiempo de estas migraciones. La migración peruana tiene como aproximadamente unos 20 años, la haitiana tiene aproximadamente unos 10, un poquito más, la dominicana igual, la colombiana ha sido como bastante permanente en el tiempo y la venezolana es de más corto plazo. Hay muchas personas colombianas que han venido huyendo, por ejemplo, de la situación de la guerrilla, de la situación como de la violencia militar que había en el país, pero en general la migración que ha llegado a Chile es una migración más bien económica, en términos generales. Sí, tenemos información y en algunos casos también hemos tenido espacios de articulación, por ejemplo, con salud. Nosotros participamos de la mesa que tiene salud y migración en la región metropolitana, por mencionarte un ejemplo. Y en ese sentido conocemos bien que independiente de las normativas o independiente del decreto o independiente de las intenciones, en la realidad pasa que en muchos consultorios, en hospitales, lamentablemente no conocen o no cumplen la normativa y depende mucho del profesional, del funcionario o funcionaria, de la comuna donde se atiende esa persona migrante, va a ser la respuesta en relación a la garantía de derechos, por ejemplo, en materia de salud. Y lo vimos con el tema de la vacunación. Viste que había lugares donde los vacunaban y en otros lugares les decían tienen que traer los papeles. Entonces, eso mismo es lo que se da usualmente en salud. En educación, eh, hay menos reporte de ese nivel de distinciones, porque los niños, niñas tienen derecho a recibir educación hasta los 18 años, o sea, hasta la mayoría de edad. Y en general ahí no hay mayores problemas, aunque claramente hay una dificultad importante es la información a las personas migrantes, porque no saben que ese es un derecho, no saben cómo acceder, no saben cómo ir, ni ahora además que el sistema es virtual, el SAE, el sistema de admisión escolar, es aún más difícil para ellos, ellas de entender cómo opera. Ahí en general tenemos un problema en educación y en todo lo que tiene que ver con la información a la población migrante, sobre todo la que está en condición de irregularidad.
porque no todas las comunidades saben lo que es el municipio. En algunos países se llama de otra forma o hay otra distribución político-administrativa. No tienen idea que en algunos municipios hay oficinas migrantes, en otros no. No saben cómo ir, ni cuándo ir, ni se les toca ir, porque bueno, están irregulares, entonces a lo mejor es hasta peligroso ir a la oficina. Así que es todo como súper, incluso aquello que uno podría pensar que es lo más obvio, que es la salud y la educación, y el gobierno, y, claro, el gobierno local, hasta eso es muy dispar, es muy irregular la experiencia, es difícil de prever qué es lo que va a pasar ahí con, como con el acceso a esos derechos. Bueno, y otros no los tienen de frentón, como el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, eso no. En términos de justicia, ahí tenemos que en general la justicia ha respondido bien en muchos casos, por ejemplo, con los recursos de amparo a personas migrantes, que eso le ha permitido no ser expulsadas, pero, pero no es que haya un dispositivo, por ejemplo, en el sistema judicial para que las personas migrantes se acerquen, se les oriente, se les explique qué puedan hacer, que haya abogados a disposición para poder especializados en poder dar soporte en este sentido, no, no nada de eso está. O sea, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, como ahí es donde hay eso, justamente lo poco que hay más bien viene de ese lado, de lo que podemos hacer nosotros como organizaciones, de lo que hace el INCAMI, el Servicio Jesuita Migrante, de lo que hacemos las asociaciones, agrupaciones, organizaciones, etcétera, es lo que a la gente más o menos le permite, pero en general pasa que estamos muy colapsados y tampoco tenemos como la estructura para poder atender todos los casos. ¿Y para qué hablar de los temas de idioma? ¿No? Si alguien habla creolé, por ejemplo, se le hace muy difícil, y ya lo vimos en casos como el de Joan Fabril u otros que simplemente no, hasta le puede costar la vida porque no está instalado el enfoque intercultural en los dispositivos del Estado. Sí, mira, hay tan poco que en realidad tenemos que partir como de lo más elemental. Bueno, por supuesto nosotros planteamos como medida urgente ya la regularización migratoria, como que esto de que las personas estén viviendo en la irregularidad es un atropello a los derechos, a todos de los que estamos hablando. Eh, y por supuesto que estas personas que están llegando se les pueda garantizar transitoriamente, mientras se resuelve una situación más definitiva, como por lo menos albergues, centros de acogida, donde puedan tener un techo, alimentos, servicios básicos, los niños, niñas puedan tener como un pequeño espacio escolar o recreativo, porque aunque sea, puedan tener atención en salud, o sea, eso de plano. De ahí para allá, nosotros estamos planteando que sobre todo los servicios públicos deben contar, al contar con enfoque intercultural, pero además, así como en general el enfoque intercultural, tienen que haber dispositivos para la atención a población migrante, ¿no? Que pueda entenderse que dada la vulnerabilidad de estas personas, se necesita una especial dedicación en materia de salud, en materia de justicia, de todo, como para que efectivamente no hayan barreras de entrada incluso antes de acceder a estos derechos, como es esta, ¿no? La información, el idioma, que son barreras como de pre-ingreso. Eh,
el tema de la documentación, como qué documentación tú vas a exigir a alguien para que se atienda en salud. Ahí hay que como que tener mucho criterio, porque lo que está en juego es muy importante. Lo mismo con educación. Piensa tú que los niños, niñas que cumplen 18 años y están en condición de irregularidad, no pueden continuar estudiando. Solo pueden llegar hasta ese momento de terminar su enseñanza básica y media. Después, entonces, hay mucho que hacer porque de verdad es una precariedad muy grande. Como que uno, si no lo escucha, uno no cree que hay personas que están viviendo en esas condiciones. Que, por ejemplo, van a pedir un trabajo y no, bueno, deme su carnet, deme su RUT. No, es que no tengo RUT, entonces no te puedo contratar. No puedes entonces no te pueden contratar, no tienes trabajo, pero tampoco puedes postular a ningún beneficio estatal, porque no tienes RUT, no existes. Lo que hemos visto que las personas que están en situación regular, su situación se asemeja en términos de, esto te lo estoy diciendo no con suficientes datos duros, pero lo que hemos visto como a la luz de la experiencia y también de experiencias internacionales, que la situación de las personas que están en condición de regularidad migratoria, sobre todo pasado un tiempo, se asemeja a la realidad nacional. Es decir, si una señora dominicana gana 500 lucas, y está en condición de regularidad, probablemente su situación de vida y de acceso a derechos se parezca a la señora chilena que gana 500 lucas. ¿Sí? Eso no quiere decir que los derechos estén garantizados. Claro, no quiere decir porque si la señora puede tener, está regular, pero le da un dolor y va al sótero y está colapsada de urgencia, no la van a atender. No porque tenga regularidad, eso va a estar resuelto. ¿Ya? Pero te quiero decir que es como bastante mejor que aquel que está en la condición de irregularidad. Ahí sí que hay una diferencia sustantiva. Claro, siempre pasa que en términos como de indicadores gruesos, porque después tú te das cuenta el impacto que tiene, por ejemplo, incluso para esa persona que está residente en el país en condiciones regulares, igual, por ejemplo, hasta que no tenga una cierta cantidad de tiempo no puede ejercer el derecho a voto. O a veces la dejan fuera de procesos electorales, como cuando se nos negó la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes. Ahí aparecen golpes porque no se reconoce como ciudadanos. Somos personas extranjeros residentes con derecho a voto, pero no tenemos ciudadanía. El Estado no nos reconoce como ciudadanos. Entonces, cuando la ley dice ciudadano, quedamos fuera. O incluso personas que llevan muchos años residiendo, pero no tienen la nacionalidad y no tienen nacionalidad, pueden votar, pero no pueden ser candidatos en elecciones populares. Aunque lleven 30 años en Chile y puedan votar, no pueden ser candidatos, porque eso está vetado. O sea, hay exclusiones. Pero, y también, no sé, por la misma señora dominicana que te decía, también pasa que cuando tú empiezas a hilar más fino y incorporas variables como tipo psicosociales, evidentemente para ella es complejo porque su familia no está acá, porque no tiene todas las redes de apoyo que tiene un nacional, porque tiene que mandar parte de su sueldo a otro país. Entonces, nunca se puede perder de vista que hay particularidades en esa población, ¿cierto? Pero se asemeja un poco más a la realidad nacional que aquella persona que está en condición de irregularidad. Sí, nosotros como coordinadora tenemos una comisión constituyente que estamos trabajando en eso y además en esta articulación de Chile Migra también desarrollamos propuestas para la Constitución en unidad con los chilenos y chilenas migrantes en el exterior. Así que sí, para nosotros es súper importante y cuando
nos embarcamos en hacer candidatos, Manuel Hidalgo y yo candidata desde la coordinadora, era justamente por eso, porque queríamos tener una voz, un relato en relación a la nueva constitución desde las comunidades migrantes. Entonces, aunque no hayamos quedado, que era algo que sabíamos que era lo más probable que ocurriese, porque quienes pueden votar por nosotros es un espectro muy bajito, y dentro de ese espectro bajito hay muchos que no votan, pero nosotros igual estamos embarcados en el proceso constituyente como organización y haciendo todas las alianzas, formamos parte de los movimientos sociales constituyentes, así que ahí también estamos súper activos, activas, para que efectivamente en la nueva constitución se reconozca el derecho a migrar y al refugio y se garanticen los derechos humanos de las personas que migran. Sí, también. Tenemos muchas propuestas. Tenemos propuestas en materia de nacionalidad y ciudadanía para que estas cosas que te estoy contando y otras que también, por ejemplo, le pasan a los chilenos migrantes en el exterior no ocurran. Tenemos la propuesta en relación a la plurinacionalidad y la interculturalidad. Tenemos propuestas en derechos cívicos y políticos y, por supuesto, en materia de derechos humanos, derechos sociales, culturales, económicos, etcétera. Nos interesa que el ser migrante o ser refugiado o refugiada no sea una razón para no tener derechos, porque quienes migran, quienes migramos somos personas, no perdemos nuestra condición humana y nuestra condición de ser social y nuestros derechos como tal, porque tengamos o no tengamos un timbre en el pasaporte, o porque nací en este lugar o nací en otro. Eh, eso es justamente de las cosas que queremos quebrar. Entonces, todo eso está incorporado en nuestras propuestas. Sí, bueno, dentro de la experiencia además que tuve es que fui durante toda la candidatura parte de la plataforma feminista constituyente, de la cual llegaron 5 compañeras a la convención. Y ahí nosotros también construimos nuestras propuestas pensando en ese momento, en construir un Estado solidario, laico, plurinacional, intercultural, antipatriarcal, antiextractivista, garante de derechos humanos, sociales, políticos, económicos, culturales. Está toda ahí, toda nuestra esperanza puesta en que efectivamente eh, las compañeras y compañeros de la plataforma, de los movimientos sociales, también de los pactos de partidos políticos, pero que tienen una real sensibilidad y compromiso con las transformaciones profundas, puedan efectivamente lograr que eso quede plasmado en la nueva constitución, porque en el fondo este cambio constitucional surge desde las demandas de la calle, de los movimientos sociales, de una revuelta que en el fondo exige terminar con un sistema neoliberal despiadado, inhumano, cruel, que ha costado mucho dolor, muchas vidas incluso. Y ahí está, digamos, la razón por la cual se llega a crear este cambio constitucional, y esperemos que esta oportunidad signifique tomar todo eso en consideración y que efectivamente estas generaciones y las que vienen no tengan que padecer lo que se ha padecido hasta acá en términos de abusos, de violencia, de invisibilización, de negación de los derechos. Yo creo que eso es el nudo crítico de este cambio constitucional y este cambio cultural y paradigmático. Es como pasar desde un lugar donde tú tienes que rascarte con tus propias uñas y rasguñar piedras para lograr lo que puedas, a ser reconocido como un sujeto y sujeta de derecho. Entonces, esperemos que la Constitución así lo refleje, para que todo lo que significó esa revuelta, incluso en términos de presos, presas políticos, trauma ocular, muerte, tenga sentido.
Bueno, yo creo que en particular hay que partir por reconocer que la vida de las mujeres es mucho más dura. Y es más dura por las condiciones estructurales, sociales y culturales. O sea, las mujeres pasamos por todas esas experiencias de precariedad, de la jubilación, de la salud, del trabajo, más todos los agravantes vinculados a nuestra condición de género, todas las violencias. O sea, si de verdad es terrible que, pero lo vivo incluso con mi hija, que tiene 20 años y la tengo que ir a buscar todas las noches, porque si no es así, ella estaría muerta de angustia, yo también, porque tiene que pasar por un sector que es oscuro y solitario. Esa experiencia la vivimos las mujeres, entonces, por mencionar algunas, ¿no? Sabemos que nos pagan menos por el mismo trabajo, además podemos acceder menos a los puestos de responsabilidad políticas, económicos, laborales, etcétera. Se nos hace todo más difícil para conciliar la vida laboral, profesional, con el cuidado, porque es nuestra responsabilidad cuidar y criar. Entonces, pucha, si queremos hacer una sociedad justa, tenemos que partir por reconocer que ni siquiera las injusticias son parejas. Entonces, necesariamente hay que reconocer eso para poder resolverlo, para poder remediarlo y para evitarlo, para que no vuelva a ocurrir.